Sí se ve la pantalla, doctor. ¿Se ve? Sí, Ya, un ratito. Bueno, entonces el día de hoy vamos a ver lo que la clase que corresponde a sepsis en obstetricia y clave amarilla. Entonces vamos a ver que la clave amarilla va a ser un manejo inmediato del shock séptico en la especialidad de gineco-obstetricia, así como hay clave roja que trata de hemorragias, ¿no? Clave azul para problemas de preeclampsia, problemas hipertensivos. Hay la clave amarilla que es el manejo inmediato del shock séptico en gineco-obstetricia, donde vamos a ver que interviene el médico general, el médico especialista, o sea, el médico ginecólogo, el médico intensivista, ¿no? Interviene la enfermera, el técnico de enfermería, la obstetriz y el laboratorista. Entonces, esto es, digamos, es un manejo multidisciplinario que ocurre en el tratamiento del shock séptico en la gestante y en la puérpera, ¿no? Entonces, vamos a ver primeramente qué cosa es sepsis, ¿no? Eh, el shock en obstetricia ustedes ya conocen que es un síndrome de etiología multifactorial, ¿no? Que está desencadenado por una inadecuada perfusión sistémica. Caracteriza en la oxigenación digamos, la extracción del oxígeno de los tejidos. Es una afectación sistémica y sus consecuencias clínicas van a depender del grado de hipoperfusión. Es importante la hipoperfusión a nivel tisular y también depende del número de órganos afectados y de la existencia digamos, de estos órganos en el organismo, ¿no? Entonces vamos a ver que los shocks se van a dividir en shocks cuantitativos y cualitativos. Dentro de los cuantitativos vamos a ver que hay unos shocks que, digamos, están relacionados con la disminución del gasto cardíaco, por ejemplo, el shock hipovolémico, el shock cardiogénico, también por disminución del volumen arterial, como es el shock hemorrágico, ¿no? También tenemos el shock cualitativo, dentro de los cuales tenemos el shock séptico y el shock anafiláctico, que se caracterizan por una disminución en la capacidad de extracción del oxígeno tisular. Entonces nos vamos a circunscribir al shock séptico. Entonces vamos a definir algunos conceptos. Tenemos ¿qué cosa es infección? Infección es un fenómeno microbiológico que está caracterizado por la respuesta inflamatoria a la presencia de microorganismos, ¿no? O sea, a la invasión de tejidos normalmente estériles del huésped por los mismos. En este caso, vemos que el tejido está sano y la respuesta a la infección microbiana es lo que se llama la infección. La bacteriemia es la presencia de bacterias, ¿no? Viables en la sangre y está confirmado eso por medio de cultivos y puede ser transitoria, ¿no? ¿Qué cosa es SIRS? SIRS viene a ser una respuesta inflamatoria diseminada ante una variedad de insultos que puede ser, digamos, problemas infecciosos o no. Puede haber SIRS, de repente, por un problema traumático, ¿no? Entonces, se caracteriza el SIRS generalmente por dos o más criterios de los siguientes, como son una temperatura elevada o una hipotermia, una frecuencia cardíaca mayor de 90, ¿no? Latidos por minuto, o una frecuencia respiratoria mayor, una taquicardia, una taquisfignia, ¿no? O depende, puede ser una leucocitosis o una leucopenia, menos de 4.000, ¿no? O la presencia de formas inmaduras de células sanguíneas, ¿no? ¿Y qué cosa viene a ser sepsis? Sepsis no es más que nada que prácticamente uno o dos criterios que hemos mencionado anteriormente de esos criterios, uno o dos, junto con un foco infeccioso confirmado o sospechoso. A eso se llama sepsis. Cualquiera de estos, de uno o dos de estos criterios, más un foco infeccioso, a eso se llama sepsis. ¿Y qué cosa es shock séptico? Pero sepsis severa. Sepsis severa viene a ser la sepsis más un signo de hipoperfusión o disfunción orgánica, ¿no? Por ejemplo, tenemos que puede haber disfunción orgánica, por ejemplo, que está manifestado por una disminución del llenado capilar o una piel marmórea, ¿no?
también pueden haber cambios abruptos del estado mental, el aumento o sea, y hiperlactasemia, ¿no? Aumento del lactato. O de repente la paciente tiene un gasto urinario mínimo, digamos menos de 0,5 mililitros por kilo en más de 2 horas, ¿no? Entonces hay problema renal. O también puede haber una lesión pulmonar aguda, ¿no? Con un PAFI menor de 250 en ausencia de neumonía o menos de 200 en presencia de neumonía, ¿no? Ustedes saben que el PAFI es la relación entre la presión arterial de oxígeno y la fracción inspiradora de oxígeno, que es, digamos, la oxigenación. O sea, cómo está digamos, el intercambio gaseoso a nivel pulmonar y arterial. También puede haber, digamos, una disfunción orgánica manifestada por una creatinina elevada, ¿no? Mayor de 2 en el caso de los riñones, o problema hepático, bilirrubina aumentada, o de repente las plaquetas están disminuidas, ¿no? Menos de 100.000. O puede haber un problema de una coagulopatía con un INR de mayor de 1,5. Entonces, cualquiera de estas manifestaciones de disfunción orgánica, aunado a la sepsis, lo consideramos como una sepsis severa. Y shock séptico viene a ser la sepsis severa, no, junto con una presión arterial media menor de 60. O sea que no se puede mantener la presión arterial, ¿no? A pesar de administrar líquidos. Entonces, si no podemos mantener la presión arterial, ya hablamos de shock séptico. Entonces, repitiendo acá las definiciones, infección, y le he dicho que es una respuesta inflamatoria de microorganismos a tejidos normalmente estériles, ¿no? SIRS viene a ser la respuesta sistémica a una gran variedad de procesos. La sepsis viene a ser la SIRS más dos criterios de SIRS más infección de un foco infeccioso. Y la sepsis severa viene a ser la sepsis más disminución de órganos que hemos mencionado. Y el shock séptico viene a ser la sepsis más hipotensión, a pesar de haber resucitación con líquidos en forma adecuada. O sea, si nosotros administramos líquidos y no logramos levantar la presión arterial en un estado de sepsis, ya hablamos de shock séptico. Y también hablamos de síndrome de disfunción orgánica múltiple, en el caso ya que los órganos estén muy enfermos, ¿no? Y entonces hay una función alterada, hay falla renal, falla hepática, ¿no? Falta de coagulación a nivel pulmonar. Entonces la homeostasis no se puede mantener sin un soporte. Ya este síndrome de disfunción orgánica múltiple es un paso previo al fallecimiento del paciente. Entonces la interrelación entre el SIRS y la infección viene a ser la sepsis, ¿no? Y también está causada la sepsis severa. Y hemos dicho que la infección puede ser causada por diferentes microorganismos y el SIRS no solamente por infección, sino también por factores físicos, ¿no? Que pueden afectar o provocar una inflamación aguda. En el caso de los gérmenes causales de sepsis, tenemos gérmenes gram positivos, aeróbicos y anaeróbicos, y gérmenes también, bacterias gram negativas, aeróbicas o anaeróbicas, ¿no? Pero también puede haber sepsis por otro tipo de gérmenes como micobacterias, hongos o virus, ¿no? Dentro de los gérmenes causales más frecuentes tenemos los gérmenes gram negativos, en el 50% de los casos, ¿no? Principalmente enterobacterias como E. coli. Y dentro de los gérmenes gram positivos tenemos un 30%, principalmente el estreptococo beta hemolítico, grupo B, pero también hay gérmenes anaerobios, ¿no? Como son, por ejemplo, el bacterioides, el peptococo y el clostridium, importante, un 20%. Estos gérmenes son los causantes de la sepsis. ¿Cuál es la fisiopatología de la sepsis? Primeramente, como todo tejido está invadido por microorganismos, bacterias, hongos, parásitos, por una infección. Estos microorganismos se van a multiplicar, provocando bacteriemia, fungemia, parasitemia, según el tipo de microorganismo, ¿no? Al ingresar al organismo van a provocar liberación de productos bacterianos. En el caso, por ejemplo, de los gram positivos, provocarán exotoxinas, enterotoxinas, ¿no? En el caso de los gram negativos, endotoxinas,
y proteasas, otro tipo de productos bacterianos. Esto va a estimular, ¿no?, a los mediadores del sistema inmune específico e inespecífico, ¿no?, a nivel, digamos, de los macrófagos y monocitos que van a liberar las famosas citoquinas, las interleuquinas. Se va a activar el factor activador de plaquetas, ¿no? Se va a activar la cascada de coagulación, el sistema de complemento, y en el daño endotelial que va a provocar, se va a provocar una agregación plaquetaria, ¿no? Y esta va a provocar una agregación y degradación de los neutrófilos, ¿no?, produciendo gamma interferón y factores estimulantes de colonias de linfocitos. Esta estimulación de mediadores va a provocar el CIRS y luego va a provocar la hipotensión y la disfunción de órganos y sistemas. Al final ocurre lo que es el síndrome de disfunción orgánica múltiple y la muerte de la paciente. Este es una muerte anunciada prácticamente desde una infección que va a llegar a un síndrome de disfunción orgánica múltiple con el fallecimiento de la paciente. Donde nosotros en la Maternidad de Lima, Instituto Nacional Materno Perinatal, tenemos la UCI, la Unidad de Cuidados Intensivos Maternos. Ustedes pueden ver acá un ambiente donde está libre, ahí están las pacientes, generalmente con problemas de UCI, por problemas de hemorragias, ¿no?, problemas de preeclampsia, pero ustedes ven al fondo, hay ambientes separados, con vidrios, ¿no?, ambientes separados con su puerta, y ahí están los pacientes aislados con pacientes con shock obstétrico. Entonces, no se pueden tener junto con los demás pacientes. Esos ambientes son aislados, en donde ingresan el médico y digamos, la enfermera para el tratamiento digamos, con la vestimenta adecuada. ¿Y dónde comienza el shock séptico? Puede comenzar en una paciente normal que viene a dar a luz y que tiene, por ejemplo, las membranas rotas, se produce una coriomielitis, la coriomielitis avanza, produce una endometritis, y ese foco infeccioso se disemina provocando una septicemia y el shock séptico. Entonces, de eso, acá puede comenzar, por una paciente que no está bien atendida, puede comenzar el shock séptico, ¿no? Un mal diagnóstico. Vamos a ver acá, ¿cuáles serían las causas de sepsis y shock séptico en la paciente obstétrica? La causa de shock séptico, sepsis en una paciente obstétrica, pueden ser de origen obstétrico o de origen no obstétrico. De origen obstétrico, por ejemplo, tenemos la coriomielitis, pacientes que vienen con ruptura de membranas, más de 6 horas, ya están catalogadas con coriomielitis, ¿no? Y si pasan más de 24 horas, es una coriomielitis severa. También puede ser una endometritis postparto, después de una coriomielitis, ¿no? La endometritis postparto es más frecuente después de la cesárea. También puede deberse a un aborto séptico, que antes se veía bastante, ahora no se ve tanto. La tromboflebitis pélvica séptica también, o una infección de una herida, ¿no?, que puede ser la cesárea o una episiotomía. También puede ser de origen obstétrico en el caso de procedimientos invasivos. Por ejemplo, en el caso de que se haga un cerclaje que es una intervención para, digamos, cerrar el cuello uterino con una sutura para que la paciente no pueda dilatar, para que no pueda perder su bebé, ¿no? Pero es un procedimiento invasivo. Lo mismo cuando viene a hacer una amniocentesis para una biopsia, por ejemplo, de varices escoriales o para extracción del líquido amniótico, ¿no? En este caso, se hace una punción a nivel de la cavidad amniótica y se llega a la placenta o a la cavidad amniótica para sacar líquido, pero esa aguja puede estar contaminada y puede provocar una infección, una corionitis, ¿no?, interna, y puede ocasionar sepsis. Lo mismo el aborto séptico, digamos, en el caso de que se haga un tratamiento del aborto con material no estéril, ¿no? Pero también hay sepsis por causa no obstétrica. Por ejemplo, una gestante puede tener cualquier enfermedad, cualquier complicación. Puede tener una apendicitis, una colecistitis, una pancreatitis, una pielonefritis, neumonía, cualquier enfermedad. Esas infecciones también pueden provocar sepsis en una gestante. Hemos tenido pacientes
que han tenido una bacteriuria asintomática y de un momento a otro han hecho una sepsis, ¿no? Ellas no sabían que tenían un glucultivo positivo a E. coli más de 100.000 colonias, era asintomática y de un momento a otro han comenzado a hacer una infección y septicemia, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles son los criterios de sepsis, o sea, qué es lo que tiene la paciente para considerar que tenga sepsis. Hay variables generales, por ejemplo, puede haber fiebre o hipotermia, ¿no? Puede haber taquicardia, más 90 latidos por minuto, taquimia, paciente con alteración del estado mental, ¿no? Puede estar con edema por retención de líquido, o también puede haber hiperglicemia, ¿no? En ausencia de diabetes. Estas son variables generales. También pueden haber variables inflamatorias, por ejemplo, puede haber leucocitosis, o puede haber leucopenia, ¿no? O pueden haber formas inmaduras en el extendido de sangre, ¿no? O también puede haber un aumento de la proteína C reactiva plasmática o un aumento de la procalcitonina plasmática, mayor de 12 divisiones estándar por arriba de su valor normal. Son indicadores de sepsis, ¿no? Otros indicadores tenemos que a nivel, digamos, de que puede haber una alteración de la evolución orgánica, por ejemplo, una hipoxemia arterial, o sea, el PAFI menor de 300. Me está indicando que no hay una buena oxigenación, o sea, no hay no pasa el oxígeno del pulmón a la arteria, ¿no? A la sangre arterial, entonces hay un PAFI disminuido, ¿no? Si esto fuera menos de 100 ya es una hipoxemia severa ya. Lo mismo de la oliguria, ¿no? Ustedes saben que la paciente debe constantemente orinar y debe haber un volumen urinario mayor de 0,5 minutos por hora en más de 2 horas, en 2 horas. Pero si no orina en 2 horas con la sonda vesical, entonces podemos hablar de un daño renal. Lo mismo el aumento de la creatinina. También puede haber alteraciones de la coagulación con un INR mayor de 1,5 o un tiempo parcial de tromboplastina mayor de 60 segundos. También un indicador de disfunción orgánica sería el hilio o una baja de plaquetas, ¿no? Menos de 100.000, o aumento de la bilirrubina más de 4. Hay una variable también hemodinámica que indica sepsis, que es la hipotensión arterial. Cuando no se controla la presión arterial, ¿no? No se mantiene una presión arterial media, está por debajo de 70, ¿no? O una presión sistólica, digamos que disminuida, ¿no? En más de 40 milímetros por mercurio en adultos. También puede haber una variable de disfunción tisular, de perfusión tisular. Por ejemplo, en el caso de gases en sangre, hablamos de una hiperlactasemia o una disminución del llenado capilar o una piel marmórea en la clínica, ¿no? En el examen clínico. Entonces, ¿cómo es el manejo de una paciente con shock séptico? Primeramente, a toda paciente debemos evaluar rutinariamente, ¿no? En la que son potencialmente infectados, ¿no? Para prevenir, ¿no? Que pueda llegar a la sepsis. O sea, nosotros debemos de pensar qué pacientes pueden ser potencialmente infectados y que con enfermedades graves que puedan llegar a la sepsis. Entonces hay que hacer una identificación temprana de la sepsis y con ello iniciar los principios de la terapia. El manejo debe ser multidisciplinario, no solamente el médico general o el médico ginecólogo, debe acompañarse, como ya les he dicho, del médico intensivista y del médico anestesiólogo en algunos casos, debe acompañarse de la enfermera, del técnico de enfermería, del laboratorista, de la obstetriz, ¿no? Para maximizar las posibilidades de éxito. Entonces el manejo debe ser multidisciplinario. Y si se trata de una gestante, también debe estar incluido el pediatra. Hay lo que se llama la hora dorada, o sea, la reanimación inicial. Es el reconocimiento temprano de la sepsis. Si ustedes tienen conocimiento de qué paciente puede hacer potencialmente sepsis, entonces ustedes pueden reconocer a este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, el conocimiento temprano es de suma importancia para la resucitación inicial agresiva. Debemos de actuar dentro de las primeras 6 horas de la mejora significativa de supervivencia. Si ustedes actúan dentro de las primeras 6 horas,
van a salvar a su paciente. Pero si ustedes no se dan cuenta, no reconocen tempranamente que la paciente está entrando en sepsis, probablemente vayan a perder su paciente. Entonces se recomienda la reanimación protocolizada, lo que es la Ave María, tan pronto como sea reconocida la hipoperfusión tisular, que es inducida por la sepsis. Entonces, cuando uno ya reconoce que hay una hipoperfusión tisular, debe de ingresar a la UCI de inmediato. Debe de ingresar a la UCI. Y en las 6 primeras horas, ¿cuáles son las metas en las primeras 6 horas? Primeramente, mantener la presión venosa central entre 8 y 12 milímetros de mercurio. La presión arterial media, mayor de 65 milímetros de mercurio. Un gasto urinario mayor de 0,5 mililitros por kilo por hora. Y una saturación venosa de oxígeno mayor de 70%. Estas son las metas en las primeras 6 horas, lo que debemos de lograr nosotros para que el paciente no se complique más. Y en la hora dorada, o sea, en las primeras 6 horas, debemos hacer al inicio de cuando llega la paciente un examen físico completo de la madre y también del bebé, si la mujer está embarazada. Debemos de auscultar a los latidos cardíacos fetales con el doble fetal, si se dispone, ¿no? Inmediatamente asegurar dos accesos venosos con catéter 16 y 18 en la paciente, en cada brazo. Dos vías, catéter 1, 16 y 18. Proporcionarle oxígeno suplementario con mascarilla, ¿no? O con cánula nasal, en caso de no haber mascarilla. Colocar una sonda vesical. ¿Para qué? Para medir el gasto urinario. Y esa sonda vesical tiene que ser conectada a una bolsa de recolectora para medir cuánto está orinando la paciente. Mantener la temperatura corporal, porque estas pacientes pueden tener de repente una temperatura baja, hay que mantener la temperatura corporal. Si tiene fiebre, bajar la temperatura. El laboratorio. En el laboratorio el laboratorista debe de hacerse, llamarse y tomar las muestras para examen de sangre, ¿no? En ese caso, nosotros debemos de hacer la biometría hemática con contagio de plaquetas, hacer el contagio de las plaquetas, manual o a máquina, ¿no? Ver cómo está el tiempo de protrombina, tiempo parcial de tromboplastina, qué grupo sanguíneo tiene la paciente, hacer gases en sangre, ver el lactato sérico, pedir velocidad de globular y PCR, ¿no? Investigar la función renal por medio de la urea, creatinina, función hepática, pruebas hepáticas completas, ¿no? Ver cómo está la glicemia, ver cómo está el fibrinógeno. Importante también es hacer los cultivos, hemocultivos de inicio, antes de comenzar el tratamiento, hemocultivo para anaerobios y aerobios. Es importante saber qué germen es el que está causando la infección. Entonces, nosotros debemos estar entrenados los internos en hacer punción arterial para realizar gasometría arterial. Cuando ustedes roten por hospitales, de repente van a tener oportunidad ahí de los pacientes que están cuando hagan su internado en medicina, van a ver cómo se hace la punción arterial para obtener gases en sangre en la máquina y les va a dar todos digamos, los resultados, ¿no? de los gases en sangre. Tomar cultivos, ¿no? de la nasofaringe y la secreción vaginal, si la infección es a nivel vaginal, uterino. Lo mismo de eso, estos pacientes que son con sepsis van a tener problemas gástricos, pueden hacer una hemorragia gástrica por estrés, entonces hay que iniciar una protección gástrica, de acuerdo al protocolo con ranitidina u omeprazol, de acuerdo a la disponibilidad. Entonces hay que hacer protección gástrica para evitar las úlceras de estrés. El diagnóstico debe hacerse mediante obtención de cultivos. O sea, los cultivos deben tomarse de inicio, antes de iniciar el antibiótico, ¿no? Ya le dije, dos cultivos en sangre para aerobios y anaerobios. Eso debe hacerse de inicio, antes de comenzar el antibiótico. Y lo mismo también realizar estudios de imágenes para localizar el foco infeccioso. Pueden pedir ecografías, radiografías, tomografías, resonancia, ¿no? Lo más pronto posible, ¿no? Para confirmar o descartar cualquier fuente de infección. Si ustedes tengan a la mano una ecografía, por ejemplo, en caso de que fuera una infección pélvica, con una ecografía es importante, ¿no? Claro que habrán estas lesiones que tienen tomografía y resonancia, que
que es mucho mejor todavía, ¿no? Pero si no tienen hasta una placa radiográfica, puede ayudarles a ustedes, ¿no? Si en caso de que fuera una infección pulmonar de repente, ¿no? Lo mismo, iniciar los antibióticos de comienzo. Apenas llega la paciente, después de sacar los cultivos, debe de iniciarse antibiótico endovenoso, desde dentro de la primera hora del reconocimiento del shock séptico. Debe ser la meta de la terapia. Entonces, nosotros debemos de iniciar el antibiótico de forma empírica, o sea, no vamos a esperar el resultado del cultivo, que demora pues 3 días, ¿no? Ya de inicio debemos comenzar una terapia empírica, con 2 o más fármacos que tengan acción contra todos los patógenos, bacterias o virus. Y que estos antibióticos o fármacos que penetren en condiciones adecuadas en el tejido que se presupone sea la fuente de la infección, de la sepsis, ¿no? En ese sentido, tenemos que la elección de los antibióticos depende también de la historia del paciente. Hay que preguntar si no es alérgica a algún medicamento, ¿no? Si le han puesto algún medicamento en los 3 meses previos, que pueda tener resistencia. Si tiene alguna enfermedad subyacente, ¿no? Si tiene patrones de susceptibilidad a los patógenos en la comunidad, ¿no? O que previamente hayan sido documentados para colonizar e infectar al paciente. Si ha habido, por ejemplo, de repente algún tipo de infección en su comunidad, con algún tipo de germen específico. Ahora, los esquemas de tratamiento generalmente son terapia triple. Por ejemplo, acá hay un esquema con penicilina, clindamicina, genta, ¿no? O penicilina, metronidazol, gentamicina, por vía endovenosa, en estas dosis. O puede ser otro esquema con clindagenta, ¿no? A estas dosis, ¿no? O lo que nosotros usamos en la maternidad es generalmente usamos ceftriaxona, amicaclinda o ceftriaxona, metronidazol, clindamicina. Entonces, ese es el esquema que nosotros generalmente en la maternidad de Lima usamos. Ceftriaxona, le damos 1 o 2 gramos endovenoso cada 2 horas, le damos clindamicina de 900 endovenoso cada 8 horas y amicacina, 1 gramo endovenoso cada 12 horas, o podemos también usar metronidazol por vía endovenosa a esta dosis. Entonces uno va digamos, inmediatamente ingresar los antibióticos en forma empírica y ver, cuando lleguen los cultivos, ya se afinará pues el tratamiento, pero nosotros no podemos esperar el cultivo, tenemos que iniciar el antibiótico de inicio ya, de apenas uno ya tiene el diagnóstico de que la paciente está con un foco infeccioso que está provocando sepsis, hacer el tratamiento antibiótico. Ahora, en el shock séptico, importante usar cristaloides. ¿Qué son cristaloides? La solución salina a 9 por 1000. O pueden usar coloides, ¿no? Inmediatamente para, digamos, expandir el volumen sanguíneo, para ver la perfusión tisular, manteniendo la presión venosa central entre mayor de 8, ¿no? Y si está en ventilación mecánica, mayor de 12. Por esa razón, nosotros debemos de hacer una punción venosa central a nivel de la subclavia para medir la presión venosa central. Ustedes cuando lleguen a su rotación en internado, en medicina interna o en la UCI, van a ver cómo se hace una punción de la vena subclavia para medir la presión venosa central. ¿Qué cantidad de líquido se debe administrar? Más o menos a una razón de 30 mililitros por kilo de peso. Y debemos administrar los cristaloides, o sea, la solución salina, prácticamente 1 litro de inicio, a chorro prácticamente, ¿no? O si se trata de coloides, debemos a una dosis de 300 a 500 mililitros de coloides en 30 minutos, ¿no? Y si hay hipoperfusión, aumentar la velocidad de administración. Al mismo tiempo, debemos de transfundir. ¿Se acuerdan ustedes que les dije que había 2 vías? Una 16, otra 18. Entonces, en la vía más gruesa tenemos que transfundir glóbulos rojos concentrados para mantener la hemoglobina en más de 7 gramos por decilitro. Es importante que si la paciente, por ejemplo, tenga una hemoglobina muy baja, hay que administrar sangre, porque la paciente está en hipoxemia. Del mismo modo, debemos de usar vasopresores para mantener la presión arterial media en más de 65 milímetros de mercurio. ¿Y qué vasopresor usamos?
la noradrenalina es la primera elección. No se debe usar adrenalina, fenilefrina ni vasopresina. No, no están indicados en el shock séptico. Lo indicado está la noradrenalina. Y en pacientes que tengan riesgo de arritmia, disfunción ventricular, debemos usar dopamina, ¿no? Y si la paciente, por ejemplo, tiene disfunción miocárdica o cuando persiste la hipoperfusión con volumen intravascular, debemos usar dobutamina. La dobutamina es un medicamento en el caso de que haya una división miocárdica, ¿no? Entonces, acuérdense que la noradrenalina es el vasopresor de elección en el caso de un shock séptico. También en el shock séptico, a diferencia de los otros shocks, ¿sí? Tenemos que considerar el uso de corticoides. Y la hidrocortisona es importante cuando ya no responde al manejo de fluidos o vasopresores, cuando la hipotensión está muy baja y no responde a los fluidos y vasopresores, debemos usar hidrocortisona. Entonces vamos a preferir la hidrocortisona a la dexametasona. La hidrocortisona es importante tenerlo a la mano y la dosis debe ser a 200 miligramos por día. En caso de que no haya shock, no usar corticoides. Solamente se usa corticoides en caso de shock séptico. Si no hay shock, no debe usarse corticoides. Y los corticoides deben retirarse una vez que se retiren los vasopresores. Si ya no usamos vasopresores, ya no debemos usar corticoides. Ahora, los inotrópicos, como ya les he dicho, se utilizan en caso de que haya una difusión miocárdica. La dobutamina, hasta 220 microgramos por kilo por minuto, ¿no? Añadido a un vasopresor, ¿no? Esto se usa en caso de difusión miocárdica cuando hay gasto cardíaco bajo, cuando hay signos de hipoperfusión en curso, a pesar de lograr un volumen intravascular adecuado y adecuada presión arterial media. O sea, hay, digamos, hay una falla cardíaca. En ese caso se deben usar inotrópicos. Ahora, ¿qué pasa con con el otro paciente que tiene en la gestante? Es el feto. Nosotros no debemos olvidarnos del feto. El feto durante el shock séptico está en hipoxemia, está en acidemia. ¿Y qué va a provocar esto? Va a provocar que haya una hipertensión arterial sistémica en el organismo del feto, ¿no? Va a estimular los quimiorreceptores aórticos y va a provocar una disfunción del sistema nervioso central. Esto de acá tenemos que la estimulación de los quimiorreceptores aórticos, nosotros podemos investigarlo mediante una ecografía Doppler. En la ecografía Doppler yo me puedo dar cuenta de que hay estimulación de los quimiorreceptores aórticos mediante digamos, el estudio del Doppler de la arteria cerebral media y la arteria umbilical, en donde puedo ver la redistribución de flujo. Normalmente la arteria umbilical tiene un flujo diastólico grueso y la arteria cerebral media tiene un flujo, una diástole pequeña. Pero si yo encuentro, por ejemplo, que el flujo a nivel de la arteria cerebral media está gruesa y a nivel de la arteria umbilical está delgada, entonces hay una redistribución de flujo. ¿Qué está haciendo el fetito? Está incrementando su flujo a órganos vitales, como son el corazón, el cerebro y las adrenales. Y está disminuyendo el flujo sanguíneo a nivel periférico, por ejemplo, el hígado, pulmón, músculos, riñones e intestino. Y si a los riñones no le llega mucho líquido, mucha sangre, perdón, va a disminuir el filtrado glomerular. Entonces el feto no va a miccionar, no va a orinar. Y al no orinar va a disminuir el líquido amniótico, provocando un oligoamnio severo. Y ese es un signo de gravedad prácticamente, ¿no? Y esto, al disminuir, digamos, el flujo sanguíneo a nivel de los órganos, va a provocar una falla cardíaca y esto se puede investigar mediante el Doppler en el ducto venoso. Me va a dar un ducto venoso alterado. ¿Qué cosa es el ducto venoso? Es una vena que comunica la vena umbilical con la vena cava inferior del feto. Es un espacio sanguíneo, una dilatación que se llama ducto venoso. Y ese ducto venoso tiene una imagen que yo les he mencionado ya en la clase de ecografía, y ese ducto venoso va a estar alterado, ¿no? Ahora, ¿cómo me doy cuenta de que el feto tiene una alteración a nivel del sistema nervioso central, una disfunción celular? Mediante el monitoreo fetal, o sea, el monitoreo fetal electrónico.
o el perfil biofísico fetal también de Manning, en donde voy a ver que el feto va a tener una hipotonía, con disminución de los movimientos fetales, el feto no se mueve. Hay una disminución de los movimientos respiratorios, hay una disminución, digamos, de su reactividad, o sea, el feto no está reactivo, o sea, uno le pone la chicharra, el estímulo vibroacústico, y no reacciona el feto, es como si estuvieran dopado, ¿no? Por problema a nivel cerebral. Entonces, el perfil físico de Manning, en donde tengo que ver la parte ecográfica y la parte del monitoreo fetal, el test no estresante me va a indicar que el feto es no reactivo. Entonces tenemos acá que este feto debe de indicarse, establecerse el momento preciso en que el feto se encuentra asfixiado, ¿no? Muchas veces nos damos cuenta de que el feto está asfixiado en el postnatal y provoca un daño neuronal y una discapacidad secundaria grave. Un feto que está asfixiado y nace asfixiado con un APGAR bajo va a tener un daño neuronal y una discapacidad secundaria grave. Son esos niños que tienen parálisis cerebral, ¿no? Entonces, la asfixia siempre es aguda, no existe efecto crónicamente asfixiados, ¿no? Es una hipoxia compensada. Entonces, esta asfixia aguda va a provocar un daño neuronal severo, ¿no? Entonces, tenemos acá que las pruebas nosotros que cuando hacemos un diagnóstico debemos de ver que podemos indicar un feto, digamos, que esté con una prueba normal y que no es asfixiado. O sea, las pruebas me pueden indicar que un feto está asfixiado, ¿no? O que de repente el feto está con una prueba normal y que tiene, digamos, una gasometría normal. O sea, esto, en las pruebas que nosotros les explico, en caso de que nosotros tengamos unas pruebas específicas, podemos hacer un buen diagnóstico y podemos diagnosticar un feto con riesgo de pérdida de bienestar fetal. Entonces, la vigilancia fetal se debe hacer mediante un plan de seguimiento fetal. El ginecólogo debe de hacer una investigación en el momento óptimo para interrumpir la gestación. Es decir, ¿en qué momento lo voy a sacar al bebito, al fetito? Si es, por ejemplo, un embarazo que está antes de las 26 semanas, el feto no es viable. Entonces, según la literatura mundial, si un feto tiene menos de 26 semanas, la conducta debe basarse en la madre y no en el estado fetal, porque ese feto, si yo lo saco antes de las 26 semanas, probablemente no vaya a vivir y puede exponer a más riesgo a la mamá. Entonces, nosotros debemos monitorizar para ver la edad compatible con la supervivencia estatuarina. Ustedes saben que un feto ya, la pasada le dije, un feto que tiene más de 34 semanas tiene alta chance de vivir, a diferencia de un feto, por ejemplo, que tiene 30 semanas, ¿no? Entonces, la vigilancia fetal está indicado la introducción del embarazo, ¿en qué casos? En que la mamá ya esté con un deterioro considerable del estado materno, o sea, prácticamente ya esté para morir. Hay que salvar al feto. Si hay un deterioro considerable del estado materno, aunque sea salvar al feto, siempre y cuando el feto tenga viabilidad, sea viable, ¿no? También debemos considerar interrumpir el embarazo cuando hay un RCI severo, ¿ya? Hay una restricción del crecimiento uterino severo. O cuando hay anidramios, ¿qué le dije? Cuando hay anidramios es cuando el feto ya no orina, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya no le llega sangre al glomérulo, ya no hay filtración glomerular, el feto ya no orina, líquido amniótico disminuido. Entonces, también cuando hay una restricción de flujo, por lo que le dije en el Doppler, un flujo diastólico reverso de la arteria uterina. O sea, hay restricción de flujo, un Doppler alterado, eso me está indicando que el feto se está defendiendo, está mandando sangre a sus órganos vitales y está disminuyendo sangre en órganos periféricos. Entonces, eso el feto se está defendiendo y va a estar un tiempo nomás, hasta que va a cansarse de defender y se va a morir. Lo mismo cuando el feto está con ya el pulmón maduro. Si hay madurez pulmonar y el feto está mejor afuera que dentro del útero, es mejor sacarlo. Por esa razón, en cuanto digamos, a la Escala de María, debe ser un equipo multidisciplinario. Importante es la referencia, jóvenes. Ustedes que van a estar en el SERUMS con título ya, ¿no?, de médico cirujano,
tienen que fijarse qué pacientes están entrando a una sepsis. Y la referencia es importante. No van a mandar a una paciente pues ya que está con síndrome de disfunción orgánica múltiple ya, ¿no? Con falla renal, falla hepática, falla neurológica, perfil de coagulación, la coagulación alterada, está sangrando por todos sitios. Ustedes deben de investigar qué pacientes están en riesgo y que pueden hacer una sepsis. Por ejemplo, si una coriamnionitis una paciente, o tiene una paciente, por ejemplo, con una infección de herida operatoria, o tiene una infección en la episorrafia, o tiene una neumonía, o tiene una infección a nivel de cualquier órgano, deben referirla para que nosotros podamos, digamos, ingresar a esa paciente y si vemos signos de sepsis, internarla en UCI para evitar que llegue al shock séptico y un síndrome de disfunción orgánica múltiple, ¿no? Es importante la referencia. Entonces, en el equipo de trabajo debe haber un coordinador, que generalmente es el médico intensivista, el médico ginecólogo, el médico intensivista, con un asistente, que, bueno, el coordinador del médico intensivista con el médico ginecólogo, debe estar también la enfermera, la obstetriz y el técnico de enfermería. Bueno, esto ya lo hemos revisado, es solamente una repetición de lo mismo, ¿no? Vamos a ver acá, al final, ¿cuál es la importancia entonces? ¿Cuál es la importancia de lo que ustedes en esta clase deben de aprender? A diferencia de otras patologías, la oportunidad hace la diferencia entre la vida o la muerte. Por favor, la oportunidad. Si ustedes no se dan cuenta de que un paciente está entrando al shock psíquico, lo van a perder. Deben de tener oportunidad de sospecha diagnóstica. Sospecha, ser acuciosos, ¿no? A ver, ¿cuánto está orinando la paciente? ¿Cuánto tiene de hemograma? ¿Cómo está su leucocito? ¿Cómo está su creatinina? ¿Cómo está su perfil hepático? ¿Su perfil de coagulación? ¿Cómo está su sensorio? ¿Qué foco infeccioso tiene, no? La oportunidad en la toma de decisiones. ¿Qué tipo de antibiótico le voy a dar? Y si tengo que desfocalizar, por ejemplo, tengo una paciente, por ejemplo, con una infección, una corionitis o una endometritis, puedo decidir por una histerectomía, sacarle el foco infeccioso, desfocalizar. Y también debo tener la oportunidad del manejo. O sea, si ustedes tienen todas estas cosas, ven, digamos, sospecha diagnóstica, toman una buena decisión y hacen un buen manejo, su paciente esto van a hacer ustedes, miren, van a salvar a su paciente de las garras de la muerte. Acá viene la muerte, ustedes actúan como un agente salvador prácticamente de su paciente que le está arrancando de las garras de la muerte, ¿no? Y va a ser un logro para ustedes. Pero si ustedes son médicos displicentes, no tienen acuciosidad, no se fijan bien su diagnóstico, no les interesa, prácticamente su paciente se le va a perder. Y acuérdense ustedes las primeras 6 horas son importantes en diagnóstico. Las primeras 6 horas son importantes, porque si el paciente ya pasó varios días, probablemente ya esté siendo un síndrome de disfunción orgánica múltiple y ya no van a poder salvarlo. Gracias por su atención, jóvenes. Vamos entonces a esperar alguna pregunta. De repente, ¿quieren hacer alguna pregunta? ¿Me están escuchando? Sí, ¿Aló? doctor. Sí, se lo escucho. Ay, te voy a dejar de compartir. Perdí acá. ¿Dónde estamos acá? Bueno, ¿quieren hacer alguna pregunta, jóvenes? ¿Quieren hacer alguna pregunta? No, doctor. Bueno, por mi parte no tengo preguntas. Bueno, entonces preguntaremos en el examen, pues si no quieren preguntar. Por esa razón, a mí me gusta hacer las clases presenciales, para yo mismo preguntar, ¿no? Bueno, ya ahorita no sé si me habrán escuchado, ¿no? Pero la cosa es que ya se tendrá que preguntar en el momento del examen si han